Muy buenas y bienvenidos al primer programa con tinta roja. Arrancamos un espacio de información y opinión política en el que pretendemos dar cabida a las diversas ideas que nos ofrecen nuestros invitados sobre la actualidad. Ustedes se preguntarán qué necesidad hay de otro programa de información y de opinión política. La respuesta es sencilla. En los últimos tiempos hemos visto cómo han aumentado diversos espacios en plataformas digitales e incluso en la televisión en abierto, que con poco rigor se han hecho eco de bulos y de mentiras para desprestigiar y para desinformar a la ciudadanía. Han sido y son a través de las redes, pero también se ha podido comprobar cómo periódicos en papel de toda la vida y también los digitales se han puesto al servicio de las noticias falsas, con una tendencia muy radical, extrema, alentadora de conflictos. Estos programas, que han crecido y que se mantienen gracias a las prebendas de algunos, generan en los telespectadores un estado de crispación que se transmite luego en las calles y solo buscan crear un clima de división en la población para luego salir algunos desde sus púlpitos políticos, de salvadores de la patria, con discursos extremos, que son propios de personajes históricos que han querido acabar con nuestros derechos. El problema es que estos partidos políticos están detrás de las noticias falsas, de esos inventos de gabinetes propios para derrocar al gobierno a toda costa. Y lo que es peor, rascar votos con asuntos tan delicados como esta pandemia que cada día acaba con la vida de mucha gente. Y sí, este es el motivo, entre otros, de darle vida a este programa con tinta roja, porque vamos a sacarle los colores y queremos demostrar que hay un estado de crispación inventado por los de siempre, por aquellos que llevan a los extremos sus discursos para simplemente generar tensión sin aportar ninguna idea y con un espíritu revanchista propio de otros tiempos. Arrancamos con tinta roja. La información de los últimos meses está abocada a la pandemia que asola el mundo, la COVID-19. Nos ha hecho darnos cuenta de lo que venían reclamándonos los trabajadores sanitarios. ¿Cuántas manifestaciones de la marea blanca hemos vivido? ¿Cuántas veces nos han convocado para salir a las calles a protestar? ¿Cuántas veces nos han alertado de lo que faltaba en la sanidad pública? ¿Y qué hacían mientras las comunidades autónomas a las que se les protestaba? Esas comunidades que son las que tienen transferidas las competencias en materia de sanidad y de otras muchas más cosas. Pues no hicieron nada, porque no hicieron caso a los sanitarios, no hicieron caso a los miles de personas que salíamos a las calles y no oían a nadie, porque el esfuerzo de esos trabajadores sanitarios hacía que los hospitales siguieran funcionando como si no faltara nada. Pero llegó el coronavirus y con él llegaron a notarse las deficiencias y la mala gestión de la sanidad pública, faltando los recursos materiales que no habían comprado, pero también faltando muchos recursos humanos que se habían ido al extranjero. Se ha demostrado que los gestores políticos no han estado a la altura y las comunidades autónomas, siendo las responsables en materia sanitaria, han querido culpar con una crítica feroz al gobierno central, que seguro ha cometido 1000 errores, pero no se les puede culpar de los recortes que ha sufrido la sanidad pública en cada uno de los territorios, simplemente porque no tenían las competencias, no tienen las competencias en Madrid, en Andalucía, en Galicia. Pero claro, esto la caverna mediática de la derecha pues le ha servido para inventarse noticias cada día y para desprestigiar, por supuesto, la labor del gobierno, hasta el punto de hablar de planes B al estado de alarma, pero no son capaces de explicar en qué consiste ese plan B. Más allá de ellos, de estos que salen a las manifestaciones en Madrid, en el barrio de Salamanca, que no use la bandera de España para dejar morir a miles de españoles, porque ellos no son los que nos van a defender de la muerte. Romper el confinamiento de golpe puede traer graves consecuencias. El desconocimiento sobre el virus es a nivel mundial. Nadie sabe cómo puede reaccionar. Y de momento lo único que sabemos es que estos 2 meses que hemos estado confinados todos han servido para paliar las infecciones y reducir el número de muertes.
Por eso, por el bien de todos, esperemos que la mayoría estemos por remar en la misma dirección, porque para salir de todo esto cuanto antes es necesario que estemos todos muy unidos. España así nos lo pide. Esa es la España patriota. Esa. No las que saca las banderas en el barrio de Salamanca. Y ahora llega el turno de la entrevista. Hoy hablamos con Miguel Ángel Vázquez, en la actualidad senador del PSOE por Andalucía y anteriormente fue consejero de Cultura de la Junta de Andalucía en los gobiernos del PSOE. Muy buenas, Miguel Ángel, y muchas gracias por participar en este primer programa. Muchísimas gracias por la invitación, encantado y espero estar a la altura de ese debut. Nos enfrentamos a una semana con una propuesta lanzada por el presidente del Gobierno en la que va a pedir una ampliación del estado de alarma a un mes. Vamos a escucharlo. Quiero anunciarles que el Gobierno de España solicitará al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma, si bien tendrá características bien distintas respecto a las anteriores porque la situación en España ha cambiado. Para empezar, pretende ser el último estado de alarma y abarcar hasta el final de la desescalada. Por eso vamos a solicitar al Congreso de los Diputados que en lugar de ser 15 días sea alrededor de un mes la vigencia de este último, esperemos, estado de alarma. Estamos dialogando desde el Gobierno de España con todos los grupos políticos que están dispuestos a arrimar el hombro, a acordar con el Gobierno de España y nuestra voluntad es lograr el gran consenso en el Congreso de los Diputados que existe en el conjunto de la ciudadanía española con independencia de qué proyecto político voten. Un consenso de que formen parte todos los partidos responsables que quieran ser útiles a nuestro país, seguir salvando vidas y luchar contra la pandemia con las herramientas que nos da nuestra Constitución y nuestras leyes. Senador, ¿cómo ve la aprobación en el Congreso de esta nueva prórroga? ¿Cree que tiene el Gobierno los apoyos suficientes? Tengo la esperanza y la confianza de que el Gobierno está explicando a los distintos grupos parlamentarios las necesidades de mantener un estado de alarma que permita derrotar al virus y al mismo tiempo ir pasando fases de la desescalada y conseguir esa nueva normalidad que es lo que deseamos todos. Ahora mismo tenemos que ser capaces de combinar la responsabilidad colectiva e individual para seguir avanzando y reduciendo las posibilidades de contagio, pero al mismo tiempo tenemos que también ir abriendo la economía para que el país se vaya reactivando. Eso es un equilibrio razonable, no es fácil, pero lo tenemos que conseguir y creo que en esa tarea está el Gobierno de España, buscando ese equilibrio entre la salud pública, que es lo fundamental, pero al mismo tiempo que se vaya reactivando la economía de este país. El PP, Vox y otros partidos como la CUP, Junts per Catalunya, están decantándose todos por el no, porque dicen que hay otras alternativas. ¿Por qué hay que mantener el estado de alarma? El estado de alarma nos ha permitido conseguir rebajar el número de contagios de una manera importantísima. A falta de medicación, a falta de vacuna, el remedio más efectivo era el confinamiento y las pruebas están aquí. Hemos pasado de tener centenares de muertos al día de ayer, y en los últimos días está ya en torno a la centena. El objetivo es que ese número sea cada vez menor para conseguir el cero. Estamos hablando de números, pero son personas y cada persona y cada vida que se pierde es un dolor para una familia y para todo un país. Pero lo cierto es que la estadística nos está diciendo que el confinamiento, que ese estado de alarma ha permitido derrotar al virus y seguir avanzando en conquistar otra vez una reactivación de nuestra economía. Por tanto, el objetivo fundamental es la salud pública y a falta de otras herramientas, el estado de alarma lo permite. Y además un estado de alarma suavizado, con gobernanza, un estado de alarma que va en distintas fases según la parte del país de la que estemos hablando y ya está permitiendo abrir comercio, abrir la economía, activar el tejido productivo para conseguir que España, cuando acabe esta fase
estas fases de desescalada, España se encuentra en las mejores condiciones. Primero, para intentar evitar un rebrote y segundo, para que la economía esté preparada para esta nueva normalidad y vaya cogiendo músculo y al mismo tiempo actividad que permita que pronto pasemos la crisis social que puede venir si no se activa en condiciones la economía española. No han puesto sobre la mesa ningún instrumento legal que permita evitar que haya esos desplazamientos entre distintas partes de nuestro país que impida que el virus siga desplazándose y aumentando los contagios. Esa limitación de la movilidad ha permitido, sin lugar a dudas, frenar el virus. Derrotarlo parcialmente, todavía no hemos conseguido el 100% del objetivo, que es acabar con este brote pandémico del coronavirus, pero estamos ahí. La derecha española y la derecha catalana están más empeñadas en otras cuestiones de orden político que en la defensa de la salud pública. Lo que quiere el PP, lo que quiere Vox fundamentalmente, no es ganar la batalla a esta pandemia, es derrotar al gobierno. Están demostrando unas prisas que no se entienden, porque lo que pitan y lo que piden todos los ciudadanos es frenemos el virus, rebajemos al máximo el número de contagios y de muertes, y después vendrá tiempo para el análisis, la crítica y lo que tenga que venir. Pero ahora la primera pelea que tiene este país, y lógicamente el gobierno de España, es derrotar al virus, y se está consiguiendo gracias al esfuerzo colectivo de un país que ha sabido asumir esa responsabilidad individual y a la vez colectiva de evitar, con un comportamiento cívico ejemplar, que haya más contagios y que el número de fallecidos haya sido más grande del que se ha producido. Ya estamos viendo cómo se ha comportado esta pandemia en otros países europeos. Italia, Francia, Reino Unido ya tienen más muertes que España, por no hablar de Estados Unidos, que está a la cabeza en el número de fallecimientos en todo el mundo. Permítame, senador, otra de las críticas que le están haciendo al gobierno son los cambios de opinión. Parece ser que hay un malestar general porque unos días dice unas cosas, a los pocos días las cambia. Véase el caso de las rebajas o en su día el de las mascarillas. ¿No podría evitarse estos cambios con una política más cercana a los sectores a los que vaya a afectar la medida? Bueno, creo que en el fondo está una situación que es muy similar en todos los países del mundo. Estamos combatiendo una situación inédita, sin precedentes, sin manual, por lo cual estamos muchas veces yendo a la prueba de ensayo-error. Y siempre, casi todas las medidas que se toman y se ponen sobre la mesa, lleva la coletilla si lo permite la situación sanitaria. Hay veces que se han puesto medidas sobre la mesa y al cabo de las 2 semanas ha habido una evolución positiva, con lo cual no era necesario aplicarla con tanta severidad y se ha podido volver a situaciones mucho más flexibles. Ha pasado en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra un enemigo desconocido. Es que ni la ciencia al principio de esta pandemia tenía una opinión unánime. Ahora es cuando se está produciendo una mayor sintonía, un mayor consenso entre la comunidad científica para ver cómo afrontamos y peleamos contra este virus. Y esa falta de conocimiento científico también nos obliga a extremar la prudencia y la responsabilidad. Y muchas medidas son muy duras, muy severas, muy estrictas, porque no conocemos el enemigo ni cómo se comporta. Al principio de esta pandemia, por ejemplo, el caso de las mascarillas, la Organización Mundial de la Salud no recomendaba el uso generalizado. Al cabo del tiempo, viendo cómo funciona este virus y de los diferentes estudios y análisis que se van conociendo a través de los informes de la comunidad científica, parecen que aconseja a extremar y a prolongar el uso de la mascarilla en lugares públicos. Pues no es que el gobierno de España no quiera o no haya querido imponer el uso de la mascarilla como remedio para evitar el contagio, es que no había ninguna recomendación científica que lo avalara. Ahora que se van conociendo distintos estudios científicos, permiten tomar medidas con mucha mayor seguridad, con una mayor confianza y respaldo científico, que es de lo que se trata. Aquí no se trata de tomar medidas políticas,
que se tratan de tomar decisiones con el sustento de la comunidad científica, y es lo que está haciendo el Gobierno de España. Desde el PP están actuando de manera muy crítica y han utilizado a la Comunidad de Madrid como el bastión de todas las críticas. Están llevando a cabo una política de acoso continuo sobre todas las medidas que adopta el gobierno. Es ruido para tapar la incompetencia y la mala gestión que se ha producido en Madrid. No ahora con la crisis, que también, sino es el producto de una gestión neoliberal de recortes, de privatizaciones, que ha dejado a Madrid en una situación muy delicada en términos sanitarios. Y el problema no se puede resolver ahora en solo 2 meses, cuando ha habido años de desmantelamiento de la sanidad pública. Y la Comunidad de Madrid pues, se encuentra ahora con unas dificultades de poner al día el servicio público de salud de la Comunidad de Madrid para poder hacer frente a las exigencias que requiere la nueva normalidad. Si ha desmantelado la atención primaria, es lógico que ahora el Gobierno de España le ponga deberes para poder cambiar de fase. Y lo que están haciendo es ruido, factoría FAES, el sello de Aznar y de Miguel Ángel Rodríguez, intentando tapar la incompetencia y años de desmantelamiento de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid. Y sobre todo ese gran escándalo que es una gestión muy deficiente de las residencias de mayores. Eso es un lunar que tiene la Comunidad de Madrid y que desde luego no se lo puede imputar a nadie, porque las competencias de sanidad y de las residencias de mayores son de las comunidades autónomas desde hace más de 3 décadas, con lo cual no se le puede pedir al Gobierno de España que en mes y medio de mando único restituya todo el daño que ha hecho a los servicios públicos las políticas neoliberales de los gobiernos de Esperanza Aguirre, de Ignacio González, de Ayuso, en definitiva del Partido Popular, que se han cargado los servicios públicos en Madrid y han convertido Madrid en un paraíso fiscal, donde se castigan los servicios públicos que benefician a las clases trabajadoras, sin embargo, se premian a las grandes fortunas con rebajas fiscales. Precisamente ahora que ha dicho que la gestión sanitaria viene de atrás, el gobierno de la Junta de Andalucía empezó con críticas muy sutiles al gobierno central, pero con el paso del tiempo ha sido una de las que se ha puesto en la cabeza de las críticas, ¿no? Además ha sacado pecho por la buena gestión que dice que están teniendo de esta crisis. Cuando escucha esto, ¿qué piensa? El gobierno actual de la Junta de Andalucía se ha encontrado un sistema público de salud fuerte, muy bien dimensionado, con presencia en todo el territorio, con una atención primaria que responde, con unos hospitales que dan la talla, y desde luego esa fortaleza que ha tenido Andalucía, aparte de que aquí el virus se ha comportado con menor virulencia que en otras partes de España, pues eso ha ayudado. Aún así, tienen el triste récord de haber desatendido a los profesionales sanitarios. El mayor número de contagios en términos relativos de sanitarios de España se ha producido en Andalucía. Donde más mascarillas han repartido defectuosas ha sido en Andalucía, y muy especialmente en la provincia de Málaga. Y si no pasaron de fase inicialmente Granada y Málaga, se debe exclusivamente a una gestión administrativa muy mejorable por parte de la Junta de Andalucía. Mandaron un informe con espacios sin rellenar. Mandaron un segundo informe fuera de plazo y sin dar respuesta a todas las demandas que se hacían desde el Ministerio de Sanidad. O sea, si hay alguien que cometió un error grave en ese intento de pasar Granada y Málaga a la primera fase, fue el gobierno de la Junta de Andalucía. Después la ha corregido, cuando ha presentado los documentos que se requerían. Granada y Málaga desde esta semana ya están en la fase 1. Pero el problema exclusivo ha sido del gobierno de Moreno Bonilla, que como andaluz me satisface el hecho de que aquí el virus haya golpeado de manera más leve que en otras partes de España. Y también me satisface la herencia, la buena herencia recibida de este gobierno de las derechas de más de 30 años de socialismo, que ha dejado un sistema sanitario fuerte, bien articulado y con presencia en todo el territorio. ¿Y qué opinión le merecen las últimas declaraciones de Moreno Bonilla sobre la petición al gobierno del permiso a manifestarse? Porque dicen que en el País Vasco han permitido manifestaciones a favor de ETA, otra vez metiendo a ETA en... Lo peor que le puede pasar a un país
y Andalucía concretamente, es que se desvíe la atención con ruidos que nada tienen que ver con la lucha contra este virus. Y lo que pretende la derecha en general, muy en particular la extrema derecha de Vox y también el Partido Popular de Casado, que está acomplejado con Vox y quiere hacerle la competencia a Vox, es intentar conseguir en la calle, con un grupo de gente, como se han llamado los pijiprogres de los barrios ricos de Madrid y de algunos sitios de España, intentar, diremos, hacer una enmienda a lo que decidieron los ciudadanos en las urnas. Las urnas hablaron en abril del 19, en noviembre del 19, y dieron una amplia victoria a la izquierda, especialmente al primer partido, el ganador de las elecciones, que fue al PSOE. Y ahora lo que tendría que hacer la derecha, sobre todo esa derecha democrática, que hay parte del Partido Popular que no entiende la estrategia de Casado, es colaborar a derrotar el virus. ¿Qué tiempo habrá? Que los ciudadanos han hablado hace muy poco en las urnas. ¿Y qué tiempo habrá de pasar a través de ese examen en unas elecciones? Ahora lo que toca es derrotar al virus. Ahora lo que toca es sumar esfuerzos, remar en la misma dirección. La crisis sanitaria la estamos empezando a sortear, pero ahora queda una crisis social y una crisis económica que tenemos que acortarla en el menor tiempo posible, salir de ella. Que el tiempo de crisis sea el más corto posible. ¿Para qué? Para que haya menor sufrimiento de las capas más necesitadas y las capas de población trabajadora y la clase media de este país. Y la derecha ya se ha puesto el disfraz electoral, está en la calle con las cacerolas haciéndole el juego a la extrema derecha. Y así no se va a arreglar la crisis. Pero a mí me recuerda esto mucho la estrategia de Casado, la que siguió el PP en la crisis anterior del año 2008, que dijo aquel que luego fue ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: dejad que se caiga España, que ya llegaremos nosotros para levantarlo. Eso no es patriótico, ni es justo con la gente que lo pasa mal. Por lo cual, tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, y ahí invito al Partido Popular, porque lo de Vox, lo de la extrema derecha, es una causa perdida, pero el Partido Popular tendría que hacer esfuerzo por sumar para que esta crisis durara lo menos posible. Hay presidentes autonómicos del PP, especialmente el de Galicia, Núñez Feijóo, que está en la línea de la colaboración, y lo que exige a los ciudadanos es cooperación y colaboración entre las administraciones para que el daño a las familias sea el menor posible después de una crisis que está afectando ya a nuestro sistema productivo y a nuestra economía. Y ya por último, y por traerlo a la provincia de Cádiz, porque sabe que con Tinta Roja se hace desde aquí de Cádiz, le hago una pregunta simple. Si a usted le hicieran el control de alcoholemia y diera positivo después de haberse chocado con 3 vehículos aparcados, ¿usted dimitiría o esperaría a que le pidiera la dimisión desde su partido? Hubiera dimitido inmediatamente, porque es un mal ejemplo el que se da desde los cargos públicos a aferrarse al sillón cuando se comete un error de ese calibre tan grave. Hay que predicar con el ejemplo y hacer pedagogía desde los cargos públicos. Y lógicamente, como ciudadano de Andalucía y también como residente en la estación de San Roque, en el campo de Gibraltar, me siento más afectado cuando un político de esta provincia se aferra al sillón después de haber cometido un error tan grave y tan clamoroso. Además, tendría que hacer caso a su partido. Si su partido le pide que renuncie a los cargos, debería ser coherente también con esa militancia. Y en cualquier caso, yo lo que le pido al Partido Popular, que si el señor Saldaña no renuncia a sus cargos, que lo expediente y lo expulse del partido. Que no basta con sacar un comunicado de madrugada, sino que hay que tomar medidas contundentes, porque cuando se desautoriza una decisión de un órgano político, lo que hay que actuar con contundencia y ejercer el código ético de cada formación política. Pues muchas gracias, senador, muchas gracias por participar en este primer programa, que espero que no sea ni la única ni la última. A tu disposición siempre. Muchas gracias. Para lo que quieras. Un abrazo fuerte. Un abrazo.
Y arrancamos nuestro apartado local, de asuntos locales de Cádiz, con una polémica que parece que cada cierto tiempo vuelve a salir a la palestra. Les hablo del cambio de nombres en las calles de Cádiz en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Recientemente hemos vivido un nuevo episodio en el que han sido muchos los que han pedido que se cambie de nuevo el nombre del estadio Ramón de Carranza por otro distinto. Porque la ley así lo indica y otra porque hay muchos que son partidarios de otros nombres relacionados con la historia del club. Es por eso que en esta sección hemos querido contar con la colaboración de Santiago Moreno Tello, que es historiador de Cádiz y está especializado en temas de la República, la Guerra Civil, la dictadura en España, en este caso en Cádiz, así como del siglo XX, un especialista de la historia del siglo XX. Buenas tardes, Santiago, bienvenido y muchas gracias por estar en este primer programa. Buenas, Luciano, ¿qué tal? Bueno, pregunta rápida y básica. ¿Quién era Ramón de Carranza y por qué hay tanta reticencia a no quitarle el nombre del estadio? Bueno, yo creo, en primer lugar, agradecerte el que en tu nuevo espacio trates estos temas, pero yo creo que Ramón de Carranza lo que ocurre realmente es que la mayoría de la ciudad, de los gaditanos y las gaditanas, que sencillamente no saben quién fue realmente. Siempre se nos ha contado que se le ha nombrado como el alcalde grande de Cádiz, cuando en realidad eso siempre lo que ha escondido es cómo se ha edulcorado la figura de una figura histórica que tiene su importancia, porque una cosa no quita la otra, ¿no? Tiene su importancia, pero que bueno, fue la dictadura la dictadura franquista, los 40 años de larga dictadura, la que edulcoraron esa figura y la moldearon a su gusto, y es lo poco que ha quedado. Lo que no se sabe es toda la historia, la oscura que hay detrás del personaje de Ramón de Carranza. Entonces, primero, si te parece, me voy a centrar en unas pequeñas líneas, una pequeña biografía, y luego vamos con esa cara oculta que, si se desconoce la primera, la segunda pues más, ¿no? Ramón de Carranza nace en las últimas décadas de la segunda mitad del siglo XIX en Galicia, y viene aquí con su familia. Él es un militar que, digamos, al llegar aquí entronca con una de las grandes familias adineradas y cercanas al poder. Estamos hablando dentro del sistema de la restauración borbónica, con una de las grandes familias burguesas de Cádiz, los Aramburu. Entonces, a través de su matrimonio, bueno, pues se acerca al Partido Conservador, que es uno de los dos grandes partidos, el conservador y el liberal, el de Cánovas y el de Sagasta, y es uno de los dos grandes partidos que hay en esa España borbónica, donde todo se rige a través de la Constitución de 1876 y el sistema de caciquil de elecciones, que eran todas unas elecciones aparentemente democráticas, pero que estaban totalmente apañadas por los distintos caciques. Él se va a erigir aquí el gran cacique de la provincia, luego llegará a ser alcalde ya dentro de la dictadura de Miguel I de Rivera, que era una dictadura que fue apoyada por el propio rey, por Alfonso XIII, y será alcalde, no elegido democráticamente, será alcalde entre 1927 y 1931, que es cuando cae pacíficamente, por cierto, cae el sistema, el reinado de Alfonso XIII, y se instaura en España una república. Y bueno, él entonces deja la alcaldía de malas maneras, la va a tomar por elecciones municipales que se tienen que repetir precisamente por las denuncias que hay de la compra de votos y demás. La va a ganar Emilio de Sola, que es el primer alcalde republicano de Cádiz, y que bueno, luego vendrá Emilio Álvarez y después Manuel de la Pinta. Y ahí queda la historia. Él va a ser diputado por la provincia en las segundas elecciones de la República en el año 1933 por un partido que llevaba por nombre Renovación Española, y bueno, él es uno de los que prepara el golpe de Estado del 36. Tanto es así que cuando en julio, el 18 de julio, se alzan las tropas del protectorado español en Marruecos, se alzan contra el sistema democrático republicano, pues él a los pocos días, en cuanto Cádiz cae, Cádiz cae la mañana del domingo 19 de julio,
pues, y en cuanto los golpistas aseguran que la ciudad está pacificada, pues él se viene desde Sevilla en avioneta y toma de nuevo las riendas, por la fuerza de las armas, toma las riendas de la alcaldía de Cádiz. No solo de la alcaldía de Cádiz, sino también del gobierno civil durante unos días. Por lo tanto, él se autonombra, vamos, dueño y señor de la ciudad. El hecho, lo que ocurre es que no solo es golpista, él es un golpista contra un sistema democrático, el primero que tuvo España en el siglo XX, sino que además él va a ser una figura esencial dentro de la represión. La represión que van a lanzar los golpistas en zona de retaguardia, como fue la ciudad de Cádiz, bueno, pues él, al ser el alcalde e incluso, como he dicho antes, el gobernador civil, en sus manos va a estar, digamos, todo lo que es el terror caliente. Es la primera etapa de la represión, la más dura, la que dura agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 1936 e incluso enero y febrero de 1937. Bajo su firma, porque, hombre, obviamente Ramón de Carranza no fue disparando a nadie. Lo que pasa es que todo lo que sucedió en aquellos meses en Cádiz está bajo sus órdenes. Él va a ser, por ejemplo, el que firma los informes que los tribunales franquistas, los tribunales militares que instruyen los golpistas, pues los informes que como alcalde va a mandar a esos consejos de guerra van a estar firmados por él. Él además también va a ser el responsable de la depuración a los funcionarios del ayuntamiento. Cuando él toma las riendas dentro del golpe de Estado del ayuntamiento, se hace una depuración y a todo el que no esté con él, todos esos funcionarios pues perderán su trabajo, su sueldo y demás. Incluso hay en los libros de actas de la Diputación de Cádiz, cuando se conforma una comisión gestora golpista, él va como gobernador civil a esa reunión y él anima a que allí se haga la misma depuración que está haciendo él en el Ayuntamiento de Cádiz. Por lo tanto, él es uno de los máximos responsables que, por un lado, de la represión que se va a ejercer desde los consejos de guerra a la población civil, pero también va a ser responsable de los muertos que van a aparecer en ese verano, otoño-invierno del 36, gente asesinada en Cádiz que van a aparecer desde Torregorda, la playa de la Victoria, la puerta de la iglesia de San José, los fosos de Puerta de Tierra, la puerta de la Caleta, la Plaza de España, la Plaza del Teatro Falla, etcétera, etcétera. Bueno, se puede decir que no es merecedor de que el estadio lleve su nombre, ¿no? Esa es la cuestión. Lo que la ciudadanía, lo que los gaditanos y gaditanas deben de plantearse es si en un sistema democrático como en el que vivimos, se supone, ¿no? Y teniendo una ley como es la 52/2007, más conocida como Ley de Memoria Histórica, que aboga por que este tipo de personajes no se les puede rendir honores, no pueden tener honores. ¿Cómo van a rendirse honores a personas que estuvieron conspirando contra otro sistema democrático que hubo en este país y luego se encargaron de la represión? No pueden tener calles ni pueden tener plazas. Otra cosa es que como figura histórica se estudie, se investigue, por supuesto que sí, que se le haga libro, que un busto suyo aparezca en un museo. Ese no es el problema. El problema es que las calles, las plazas, deben estar dedicadas a hechos, a personalidades positivas que hayan hecho algo positivo por nuestra sociedad, no este tipo de personas como Ramón de Carranza. Por eso Ramón de Carranza no merece el nombre de un estadio, por ejemplo, de un estadio municipal, por todo lo que yo he dicho y además por otro motivo también, digo que es importante, y es que Ramón de Carranza no tiene ningún tipo de enlace ni vinculación ni con el deporte ni con el Cádiz Club de Fútbol. El estadio se nombra Ramón de Carranza porque uno de sus hijos, José León, años después, ya dentro de la dictadura, fue otro de los alcaldes, y cuando se construye el nuevo estadio para el Cádiz Club de Fútbol, que se acaba en 1955, en un hecho caciquil totalmente, le pone al estadio el nombre de su padre. En este caso, José León de Carranza, pues también tiene una avenida y tiene un puente. Según la ley de la memoria histórica, Santiago, ¿se le debería quitar también el nombre al puente José León de Carranza y a la avenida José León de Carranza? El puente, que yo sepa, no está dentro del término de la ciudad. Pero la avenida, que creo que es el primer tramo de entrada a la ciudad de Cádiz,
lleva su nombre. Hombre, pues claro, debería de investigarse también. Sí, José León de Carranza, pues estuvo dentro, por un lado, de la conspiración y luego, por supuesto, de la represión. Y luego habría también que preguntarse, ¿queremos tener el nombre de una calle a un señor que fue alcalde? Hubo más, ¿no? Pero él fue uno de ellos, el más importante, el que estuvo más tiempo, desde el año 48 al 69. ¿Queremos tener una calle dedicada a un alcalde de una dictadura? Creo que no es tan complicado de responder, ¿no? Bueno, y aquí Santi, me surgen algunas dudas, ¿no? Se habla también del teatro del Parque, como bueno, se pretende volver a llamar, que es el Teatro José María Pemán. Bueno, no olvidemos, Luciano, no olvidemos que el teatro, antes de José María Pemán, antes de llamarse Teatro José María Pemán, allí ya hubo un teatro mucho antes que se llamaba Teatro del Parque. O sea, que no es ninguna... eso por un lado. Y por otro, es que José María Pemán fue un personaje clave en lo que fue la represión al magisterio, no en Cádiz, sino en toda la zona sublevada, ¿no? En toda... Claro. En lo que era toda la zona de los que había, donde el golpe había triunfado. Claro, ahí lo que pasa es que han intentado, pues de alguna manera, dulcificar la figura de José María Pemán, porque, bueno, decían que tenía relaciones con Alberti, que, bueno, que podía tener relaciones con gente de izquierda, ¿no? Y que de esa manera, bueno, pues salvaban de alguna manera el nombre de José María Pemán, no sé. Bueno, tendríamos que entrar en un debate. Desde luego, si hay una ley, la ley está para cumplirla. Y está claro que la figura y el papel de Pemán en lo que fueron los años de la República y durante toda la guerra es un papel nefasto. Lo que pasa que, claro, que el hombre tuvo una vida muy longeva y conforme fue avanzando el tiempo, no sabemos si evolucionaría o que quién sabe, bueno, pues a lo mejor se vio que claro, que los tiempos cambiaban y él también al final pues intentó cambiar, pero que fue responsable del sufrimiento de muchas vidas, de mucha gente inocente. Eso está ahí. Por un lado, represión del magisterio y luego todos los escritos y los poemas que incluso publicó, ¿no? Ese famoso del ángel y la bestia, ¿no? Que es una cosa demencial. Y ahora te hago una pregunta con respecto a otros nombres que hay en la ciudad, ¿no? Yo sé que aquí ha habido grandes cambios y que se están haciendo cambios de algún nombre. Bueno, el propio Ramón de Carranza perdió su avenida, ¿no? Pero me gustaría saber si tú sabes cómo van avanzando, si se están cambiando todos los nombres y se está cumpliendo con la ley de memoria histórica. Vamos a ver, cuando en el primer ayuntamiento de la democracia actual, en 1979, se hizo un cambio del callejero. Se quitó la Plaza General Varela, la avenida José Antonio Primo de Rivera. Es decir, digamos que se quitaron las principales calles. Tampoco se tenía la información que se tenía ahora. El hecho de revisarlas ahora es que es a raíz de la ley de memoria del año 2007, que el ayuntamiento que hubo aquí durante muchos años pues no la cumplió. Por eso hay que hacerla cumplir ahora. Va más deprisa, va más lento, bueno, pues, para gusto los colores. Yo no estoy en la comisión, desde luego, del callejero. Yo sé que se han cambiado algunas, que se están investigando otras, porque bueno, hay calles que habría que entrar a fondo en investigación y eso desde luego no es algo rápido. Bueno, Santi, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas ilustrado de manera tan magnífica, sobre todo de por qué Ramón de Carranza no debe tener el nombre en el estadio, ¿no? Y porque nada tiene que ver el deporte con la política, ¿no? Es muy importante sobre todo que lo comprendan, aunque el estadio es de todos, porque el estadio es municipal y está cedido al Cádiz Club de Fútbol, pero es muy importante que la afición cadista se empape de la historia de ese señor, ¿no? Y lo piensen, ¿no? Lo piensen si es de justicia. Y luego, por otro lado, está el tema de qué nombre poner, ¿no? Tú mismo antes has dicho hace un año Mágico González, ahora Michael Robinson, también yo he escuchado Pepe Mejía, Manuel Dirigoyen. Yo creo que no, lo decía el otro día, yo creo que no vamos a estar nunca de acuerdo en el nombre de una persona. Y no sé, yo también lanzo ahora aquí, creo que lo ha escrito
en alguna página un historiador muy ligado al Cádiz Club de Fútbol, que es Manuel Granado, y por ejemplo él indicaba que quizás estaría muy bien ponerle nuevo estadio municipal, nuevo Mirandilla. El estadio original del Cádiz Club de Fútbol, o del Mirandilla, como se llamaba, era el Mirandilla. Oye, pues ¿por qué no volver al nombre original y hacer una especie de homenaje a la antigua afición, a la afición primera, ¿no? A un homenaje en definitiva a nuestros padres y abuelos? Quizás fuera lo más correcto. Pues muchísimas gracias, Santiago. Ahí queda tu propuesta, la dejamos aquí, y agradecerte haber estado aquí en este primer programa con Tinta Roja. Muchísimas gracias, Santi. Tú me pegas un toque. Hecho, te pego un toque. Muchísimas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy con Tinta Roja. Espero que hayan sacado sus conclusiones y que hayamos aportado un poquito de luz a algunas cuestiones que a veces nos vienen mal informadas con intenciones políticas. Lo dicho, gracias por vernos. Les emplazamos a la siguiente semana a un nuevo programa con Tinta Roja.